Hola de nuevo. Una vez que ya hemos visto los tres elementos fundamentales para poder representar una parábola perfectamente, como son el vértice, el eje de simetría y los puntos de corte, vamos a ver otras características que también van a depender de esos coeficientes que hemos visto de la expresión general de las parábolas, como son la curvatura, la monotonía, etcétera, etcétera. Vamos a empezar estudiando la curvatura. Empezamos a estudiar la curvatura, ya que en función del coeficiente A de nuestra expresión general, colocaremos el vértice en una posición o en otra. Si A es positivo, nosotros tendremos el vértice situado en un mínimo. Tendríamos aquí el vértice y la parábola iría desde este vértice hasta arriba. Si nosotros tenemos un valor negativo de ese coeficiente, el vértice se colocará en un máximo y a partir del cual dibujaremos el resto de la parábola. Por tanto, como vemos, un valor positivo del coeficiente A nos deja una parábola, una función, que va a ser cóncava o positiva, una sonrisita positiva. Y si ese coeficiente es negativo, nos dejará una curva, una función, una parábola negativa, una parábola convexa, con la sonrisa tristona. Ahora que ya hemos definido el tipo de curvatura en función de ese coeficiente A, del signo que adopte, y una vez que hemos visto cuándo el vértice será un mínimo o cuándo el vértice será un máximo en función de este signo, vamos a aprovechar esto mismo para ver el recorrido de esta función. El recorrido de esta función dependerá de ese signo. Si nosotros tenemos un signo positivo, el recorrido de la función irá desde un valor f de menos b partido 2a, ya que es el valor para la coordenada y de ese vértice hasta el más infinito. Cuando lo que tengamos nosotros como coeficiente a sea un valor negativo y nos encontremos en este caso, el recorrido irá desde el menos infinito hasta el valor de esa coordenada y del vértice. Por tanto, el recorrido de f, cuando ese coeficiente a es negativo, irá, esto lo quitamos, desde menos infinito hasta este punto, que es f de menos b partido 2a, incluido. Por tanto, curvatura, recorrido, ese signo de ese coeficiente a, como vemos, va a afectar mucho a todas las características de nuestra parábola. Ahora, en último lugar, vamos a estudiar la monotonía. Para la monotonía, que no es otra cosa más que el estudio del crecimiento y del decrecimiento de la función, vamos a interesarnos no por el valor de la coordenada y del vértice, sino por el valor de la coordenada x del vértice, que no era otra cosa más que menos b partido 2a. Cuando lo que nosotros tenemos es un signo positivo de la a, en este caso, tenemos que será decreciente desde menos infinito hasta ese valor del vértice, hasta x sub v. Por tanto, aquí será decreciente de menos infinito hasta menos b partido 2a. ¿Incluido? No. Sin incluir. Recordad que la monotonía, los intervalos de la monotonía siempre son intervalos abiertos. En cambio, a partir de x sub v en adelante hasta más infinito, la función es creciente. Por tanto, será creciente de menos b partido 2a hasta infinito. Y vemos cómo para la función en azul, la función en la que el coeficiente a es negativo,
para a menores que 0, ese crecimiento se invierte. El crecimiento irá de menos infinito hasta el valor del vértice x sub v. Por tanto, será creciente de menos infinito a menos b partido 2a. Y será decreciente desde ese punto del vértice hasta el más infinito. Por tanto, será decreciente de menos b partido 2a hasta infinito. Como veis, justamente es al contrario. Cuando a es negativo, crece en el mismo intervalo en el que decrece cuando ese coeficiente es positivo. Y la función en el caso en el que el coeficiente es negativo es decreciente, al contrario que cuando ese coeficiente es positivo y la función es creciente. Estas van a ser las únicas características que vamos a comentar sobre las parábolas, ya que esta función no es periódica. Nos ha faltado comentar la parte del dominio, pero al ser una función polinómica, su dominio serán todos los números reales. Bueno, pues ya esto es lo último que vamos a comentar sobre las parábolas. Así que mucho ánimo con el cuestionario y recordad que, como siempre en el transcurso de todas las dudas que tengáis las podemos resolver visualizando tantas veces como queramos estos dos vídeos que están aquí al inicio del cuestionario. Y si con eso no es suficiente, recordad que siempre podéis utilizar el foro de este tema en el que os vamos a resolver absolutamente todas las dudas que tengáis.
C.